patología en el periodo natal bastante común. Ustedes saben que la ictericia puede estar presente en más del 80% de los recién nacidos a unos años, ¿no? Y que esta mayor probabilidad de hacer ictericia es mayor, valga la redundancia, contra más prematuro sea el bebé. Algunas generalidades sobre ictericia. La ictericia, ustedes saben que es un signo producido por la pigmentación de la piel a consecuencia de la elevación de este pigmento de bilirrubina que se produce en el organismo de manera normal en el periodo neonatal, en mayor cantidad que en cualquier otra época de la vida. La fuente principal de la bilirrubina entonces son las proteínas que contienen el grupo M, ¿no? Entre ellas la hemoglobina, de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos en el periodo neonatal son los responsables de aportar el 75% de estas proteínas. Sabemos también que 1 gramo de hemoglobina es igual a 34 miligramos de bilirrubina. Y si tenemos en cuenta que un recién nacido nace con 16, 18 gramos de hemoglobina y cuando empieza a hemolizar puede llegar a 10, 11 o por debajo de estas cifras, podemos imaginarnos cuánto de bilirrubina puede estar en su sangre y que puede ponerlo en riesgo de lesión neurológica, lesión del sistema nervioso central. Esto teniendo en cuenta que el metabolismo hepático, a pesar de no ser totalmente maduro, siempre va a estar metabolizando este exceso de bilirrubina que de todas maneras va a llegar a una patología cuando hay una hemólisis masiva. El resto de proteína M es producida por degradación de otras proteínas tisulares, ¿no? Un recién nacido puede producir normalmente entre 6 y 10 miligramos por kilo de bilirrubina al día, los que tienen que ser, por decir, metabolizados. Este esquema bastante común, sencillo, de cómo es que el pigmento de bilirrubina o el pigmento de bilirrubina se llega a producir, se llega a conjugar y se llega a eliminar. Las proteínas, la producción de bilirrubina dijimos que es más o menos entre 6 y 8 miligramos por kilo. La bilirrubina que proviene de la proteína M a partir de los glóbulos rojos dijimos que está más o menos 75-80%. Todo esto va a sufrir transformación a través de varias enzimas, como la hemoxigenasa, para transformarse en biliverdina, ¿no? La biliverdina esta biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, se va a transformar en biliverdina no conjugada, la que va a ser transportada hacia el hígado a través de la albúmina. Por eso es tan importante los niveles de albúmina en este periodo neonatal para asegurar que haya una adecuada conjugación de bilirrubina. En el hígado es captada por el hepatocito, ¿no? A través de unos receptores de membrana y procesada por unas enzimas como la glutatión S-transferasa, otras como la uribin y fosfato glucuronil transferasa, que van a conjugar la bilirrubina produciendo bilirrubina hidrosoluble, que es la conjugada mono o biconjugada, que finalmente va a ser excretada, ¿no? Va a ser excretada a través de las vías biliares, llega al intestino, y el intestino a su vez, una fracción de ellas va a ser eliminada como uroquitinógeno, pero otra puede volver a ser conjugada, ¿no? Por una enzima que existe ahí, que es la beta-glucuronidasa, y que va a ser la responsable de, va a dar lugar al inicio de la reabsorción de este pigmento en lo que se llama circulación enterohepática, que vendría a ser otro de los mecanismos por los que la bilirrubina se va a elevar. Bueno, nada difícil en esto. La ictericia es el signo clínico, que se caracteriza por la pigmentación de la piel mucosa. Hay definición de algunos términos, la hiperbilirrubinemia, ¿no? Es el proceso patológico que conlleva
a elevación de los niveles de bilirrubina por encima de los que corresponde para un bebé según su edad gestacional, según su edad cronológica, ¿verdad? La bilirrubina no conjugada, que también es llamada indirecta y que es neurotóxica, ¿no? Que puede ser dañina cuando supera los valores de 13 o 15 miligramos según sea un bebé a término o un bebé prematuro. La bilirrubina conjugada o directa, también llamada colestática, es la bilirrubina que puede elevarse, cuyos valores normales en realidad son de 1.5 miligramos por decilitro, pero nunca más del 10% de la concentración sérica de la bilirrubina total. Bueno, entonces sabemos nosotros que en cuanto a la ictericia, la mayoría de nuestros bebés lo que va a hacer es ictericia fisiológica, ¿verdad? Esta es la que aparece después de las 24 horas de vida. Se resuelve antes de los 10 días de vida. Nunca va a alcanzar valores mayores a los que corresponden para su edad, como dijimos antes. Es una ictericia que va a alcanzar niveles de 15 miligramos en el niño a término, perdón, en el niño prematuro, y entre 12 y 13 para el niño a término. Su pico máximo estará pues entre el tercer y quinto día. La velocidad de incremento de bilirrubina nunca será mayor de 5 miligramos por decilitro, ni superará los 12 miligramos. Va a desaparecer la mayoría de las veces entre el séptimo y décimo día según sea prematuro o de término. Su incidencia, en este caso la incidencia de la ictericia está en relación, como dijimos, a la edad gestacional, a patologías que pueden estar asociadas al tipo de alimentación, a la raza, a la geográfica, etc. Se presenta en casi todos los recién nacidos, más frecuente en los prematuros, hasta el 80%, aunque en la práctica solemos ver mucho más allá de este 60% en los niños a término, ¿no? Hablar de ictericia fisiológica, pues su nombre nos dice que es una ictericia que puede no causar daño, es fisiológica, pero va a depender realmente de los niveles de bilirrubina para poder esperar que haya daño cerebral. Cuando hablamos de ictericia fisiológica tenemos que respetar el valor de bilirrubina que debe tener el bebé para su edad. Debemos tener o medir el incremento de bilirrubina que se puede dar por kilo de peso en el día, ¿no? Hay que tener en cuenta que la bilirrubina, la ictericia fisiológica, se va a producir en la mayoría de bebés producto de una destrucción acelerada de los glóbulos rojos que es propia de esta edad, una demora o disminución de la renovación de la bilirrubina, porque hay una insuficiencia transitoria de las enzimas hepáticas y porque hay una mayor absorción en el intestino debido a una activación de la circulación enterohepática, porque hay en muchas ocasiones una disminución en la eliminación de meconio. Las causas más comunes de ictericia pues en el periodo natal son la ictericia fisiológica y la ictericia por leche materna, ¿no? La importancia de la ictericia radica en que la bilirrubina tiene un potencial efecto tóxico sobre el sistema nervioso central que puede producir daño en la etapa aguda o a largo plazo dejando secuelas, ¿verdad? El peligro más grave de la bilirrubina o la hiperbilirrubinemia es la encefalopatía bilirrubínica y que puede desencadenar el cuadro de Kernicterus, que sería la máxima de lesión por bilirrubina, por toxicidad por bilirrubina. También hay una clasificación que puede hablar de ictericia precoz, la que es normal o fisiológica, y la ictericia tardía. La precoz, casi siempre patológica, ocurre antes de las 24 horas, ¿no? Generalmente la causa más importante o común de esta es la incompatibilidad de este factor. La normal, entre ellas está la ictericia fisiológica,
que ocurre a partir del segundo día, pero también encontramos en esta etapa las que se producen por incompatibilidad de grupo. Hay otras causas, obviamente, que pueden dar ictericia, la poliglobulia, los cefalomatomas, la sepsis, obstrucción intestinal y otras enfermedades que pueden originar incremento de bilirrubinas después del segundo día de nacimiento. Y las tardías, aquellas que se presentan después de la primera semana, que generalmente están asociadas a la lactancia materna, ya sea por hipoalimentación o por la leche materna propiamente. Bien, creo que hablar de ictericia fisiológica es muy conocido, se debe principalmente a que hay una inmadurez enzimática en el hígado de todos los recién nacidos, a lo que se suma una vida media de los glóbulos rojos, una mayor masa glomerular fisiológica con la que nacen, y a veces puede estar asociada a extravasación de estos glóbulos, como cuando ocurre cefalomatomas y otras lesiones productos del parto. Además de que puede acentuarse por los efectos de la ictericia originada por la leche materna. En esto hay aumento entonces en la oferta de bilirrubina, hay más destrucción de glóbulos rojos, producto de que hay una mayor carga, mayor paquete globular, hay una mayor actividad de la circulación enterohepática, hay una disminución en la eliminación de bilirrubina, hay una alteración en la captación y transporte intracelular. Tenemos, a esto se asocia que hay una alteración en la congelación, porque puede haber alteraciones en los enzimas que van a intervenir en la conjugación de bilirrubina, alteraciones en la expresión, en la circulación hepática, etc. La ictericia patológica que todos conocemos, aquella que se produce después de las 24 horas y que tiene algunas características muy importantes, como son un incremento superior a 0.5 miligramos por hora o 5 miligramos por día, ¿no? En los casos en los que se supera los 15 miligramos para el niño prematuro, 13 miligramos para el niño a término, estamos ya en condiciones de sospechar que hay una actividad de incremento de bilirrubina peligrosa que puede poner en riesgo la integridad del sistema nervioso central. En general podemos decir que la hiperbilirrubinemia que nos da el diagnóstico de ictericia patológica es aquella que tiene niveles por encima de 95 para la edad del recién nacido. También podemos de repente sospechar que la ictericia es patológica cuando hay evidencias de otras lesiones, como por ejemplo incompatibilidad que origina hemólisis, incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de factor, problemas infecciosos, tóxicos que puedan originar hemólisis masiva, ¿no? Que pueden estar originando destrucción de la masa globular por más de 10 a 21 días. También estamos en estas situaciones enfrentando ictericias que pueden requerir tratamiento. En estas también, ya lo dijimos, las causas más comunes de ictericia patológica es la enfermedad hemolítica, que en su mayoría de las veces es incompatibilidad de RH, ¿no? La incompatibilidad de RH ya sabemos que se va a dar en aquellas madres que son RH negativos y que tienen bebés RH positivos, y generalmente esta pues es más frecuente en aquellas que tienen segundo embarazo, aunque no haya tenido un bebé vivo, que ya están sensibilizadas. Para estos tipos muy difícil, pero existe la posibilidad de que hayan mujeres que no hayan sido desensibilizadas después del primer embarazo, siendo ellas RH negativo y habiendo tenido un bebé RH positivo. Es menos común que haya incompatibilidad por grupos ABO, y si las hay, generalmente la enfermedad hemolítica no es tan severa como cuando es por factor. Otras podrían ser anomalías enzimáticas, anomalías morfológicas de los eritrocitos, como esferocitosis familiar, déficits enzimáticos, infecciones severas, colecciones de sangre como hematomas, hemorragias, cefalomatomas, que
son bastante comunes en el periodo neonatal. Otras causas de hiperbilirubinemia: el aumento de la oferta de bilirrubinas, como es el incremento de la absorción intestinal, cuando hay un retraso en el inicio de la alimentación enteral de los enfermos, ¿no? O porque hay algún problema obstructivo, quirúrgico, ¿no? Cuando hay policitemia, tendremos más posibilidad de que haya hiperbilirubinemia. También cuando hay alteración patológica en la eliminación por defectos enzimáticos congénitos, existencia de glicosacilfosfato deshidrogenasa, como en el síndrome de Cernata, con sus tipos 1 y 2, ictericia apolúrica familiar transitoria, como la leucemia. Estas son mucho más o menos frecuentes, muy raras realmente, pero existen. Y la ictericia por lactancia materna, ¿no? Ya sabemos que la ictericia por lactancia materna puede ser precoz cuando está asociada a hipoalimentación y puede ser más tardía cuando está asociada más bien a los componentes que tiene la leche materna y que pueden impedir el transporte o competir con las enzimas que conjugan la bilirrubina. Entonces diremos que hay muchos estudios que relacionan la ictericia con la lactancia materna, ¿no? Hay ictericia por leche materna que se diagnostica después de descartar otras causas. En realidad es una patología que se va a diagnosticar por descarte. También se asegura que el riesgo de carnívoros en bebés que hacen ictericia por lactancia materna, nosotros no lo hemos visto, pero la literatura lo describe, que es extremadamente bajo. Aún habiendo ictericia en este periodo de lactancia, la recomendación es no interrumpirla. Es cierto que algunos protocolos indican, sobre todo cuando es tardía y con cuidado a la suspensión temporal de la leche materna, pero la recomendación en general es no suspenderla y esperar que la bilirrubina disminuya lentamente. Si hay necesidad de fototerapia porque los niveles alcanzaron valores peligrosos, pues se debe hacer. Entonces decimos pues que es ictericia precoz por leche materna, ictericia por leche materna precoz cuando depende del volumen de leche que debe tomar el bebé. En estos casos estamos hablando de niños que están en ayuno prolongado o en ayuno, digamos, por falta de educación a la mamá, y sobre la consecuencia de la hipoalimentación. En estos bebés también, producto de esta misma lentitud en la alimentación, puede haber un retraso en la eliminación de meconio. Y la ictericia tardía, que se da por que hay inhibición hepática de la expresión hepática de bilirrubina. Los metabolitos de testosterona, como el pregnenolol, es un inhibidor competitivo de la glucosaminotransferasa, y esto hace que la bilirrubina no se pueda excretar. Así también hay otros ácidos grasos que van a inhibir la glucosaminotransferasa, ¿no? Y algunos otros inhibidores que todavía no han sido del todo identificados y que están presentes en la leche materna. En la parte de reabsorción intestinal de bilirrubinas sabemos muy bien que existe una circulación enterohepática, y en esas situaciones que haya un retardo en la eliminación del meconio, el que haya una escasa flora intestinal, puede contribuir a que esta enzima beta-glucosamidasa pueda nuevamente desconjugar la bilirrubina y aumentar el volumen de bilirrubina que se absorbe por esa vía, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que en la actualidad no hay datos firmes de que el pregnenolol o los ácidos grasos presentes en la leche materna sean responsables realmente de la hiperbilirubinemia intensa o severa que pueda haber en estos bebés. La ictericia por lactancia materna, entonces, es la ictericia por alimentación materna inadecuada. Esta se presenta entre el cuarto y séptimo día, esta es la llamada primera tardía, tiene un pico a los 15 días
Y la recomendación es que se continúe con la lactancia materna, ¿no? Esperando, digamos, con paciencia que los niveles de bilirrubina desaparezcan. Puede desaparecer o durar la hiperbilirrubinemia en estas situaciones hasta 12 semanas después, hasta las 12 semanas de vida, cosa que muchas veces es lo que nos pone nerviosos, nos preocupa a la hora de hacer el seguimiento de un bebé que está yendo a la consulta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los niños pueden tener el mismo comportamiento ante niveles de bilirrubina muy altos, y hay que probablemente tener en cuenta también las otras condiciones, otros factores de riesgo que pueden contribuir a que estos niveles de bilirrubina que en un niño sano pueden no ser peligrosos, en un niño con factores de riesgo sí lo pueden. Entonces, para el manejo de la ictericia por lactancia materna, la Academia Americana aconseja no interrumpir la leche materna en niños sanos. Además, habría que aumentar la frecuencia de alimentación entre 10 a 12 veces en 24 horas. Hay que educar a la mamá, hay que trabajar mucho en técnicas de lactancia materna para poder evitar que este problema además se asocie a hipoalimentación en el bebé, ¿no? Es cierto que somos defensores de la lactancia materna, sin embargo, cuando tenemos riesgo de que un niño esté sufriendo las consecuencias de hipoalimentación, ya sea porque la madre tiene muy poca producción de leche, debemos asegurar que haya una alimentación adecuada sin perder el objetivo, que es fomentar la lactancia materna. Cuando hay ictericia de inicio tardío, después de las 6 de la semana de vida, hay que de todas maneras investigar otras causas, ¿no? Si la bilirrubina está en niveles que ya pueden ser peligrosos y que pueden entrar al rango de requerir sanguinotransfusión, entonces probablemente esta sí sea una indicación, si la sospecha es alta de que sea por leche materna, suspender temporalmente la alimentación al pecho. Si hay necesidad de insistir en no recomendar alimentos o complementos de líquidos, no hay que asegurarnos de que la alimentación del niño sea adecuada. Hay que evitar que la mamá pierda la posibilidad de que las glándulas del seno produzcan leche, por lo tanto ella se debe extraer manualmente la leche para asegurar después de la suspensión temporal la continuidad con lactancia. Habíamos dicho que el objetivo de estudiar seguramente esta parte en neonatología es por la consecuencia más importante que produce los niveles altos de bilirrubina en la sangre, como es la encefalopatía por bilirrubina, ¿no? Es un síndrome que se origina por el paso de la bilirrubina a través de la barrera hematoencefálica y que va a comprometer áreas del sistema nervioso central. Esta es la consecuencia más severa de la hiperbilirrubinemia. No hay manifestaciones de toxicidad vistas desde la primera semana después del nacimiento. Esta tiene dos formas, que es la aguda y que es la forma crónica o ya de secuela, ¿no? Entonces, en la primera semana de vida ya van a aparecer manifestaciones de toxicidad por bilirrubina. Luego, una vez establecido la injuria o el daño del sistema nervioso central, es que vamos a asistir a las consecuencias. Entonces, ¿cuál es lo que debemos tener en cuenta? Pues si hay un niño que está haciendo ictericia y que luego de una evaluación muy minuciosa encontramos que hay datos que nos pueden hacer sospechar que está llegando a valores peligrosos, tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar que haya daño cerebral. Una vez establecido el daño cerebral, definitivamente no vamos a hacer ninguna corrección. Entonces, el cuadro clínico de la encefalopatía por bilirrubina tiene tres fases, ¿no? La primera fase, en donde hay succión débil, hipotonía, letargia, llanto de tono alto, que puede ser una etapa todavía manejable, en donde probablemente podamos actuar y podamos evitar que el niño llegue a tener
lesiones irreversibles. La segunda etapa o segunda fase, el niño ya muestra hipertonía, puede llegar a poner o mantener posiciones en opistótonos o retrocolis, hay fiebre, llanto normal y puede llegar a convulsionar. Es una etapa en donde ya hay lesión cerebral, sobre todo de áreas del tronco cerebral. En la tercera fase hay disminución o desaparición de la hipertonía, pero se va reemplazando por hipotonía para finalmente quedar con las secuelas que vienen a formar parte de la etapa crónica, en donde en el primer año van a haber una serie de alteraciones que van apareciendo conforme el niño debe madurar y debe adquirir habilidades que forman parte del desarrollo. Entonces estos niños tienen problemas de alimentación, tienen llanto de tonalidad alta, tienen hipotonía, algunos podrían llegar a deambular a los 5 años de edad, presentan movimientos extrapiramidales que son distonía y atetosis, evidentes, algunas veces evidentes solamente cuando hay movimientos dirigidos, ¿no? Estos bebés pueden desarrollar estos síntomas hacia los 18 meses de edad y lógicamente el cuadro ya está plenamente instalado a los 8 años. Los casos severos pueden mostrar compromiso de disartria, dificultad en la masticación, deglución, también hay neuropatía auditiva que puede ser aislada, sobre todo en aquellos casos que se cursaron con hiperbilirubinemia y que aparentemente no tuvieron compromiso motor, pero que hay que investigar si hay compromiso auditivo. Otros niños van a tener fijación anormal de la mirada, con limitación de la mirada hacia arriba, como ojos de muñeca. Puede haber déficit intelectual, pero sin embargo esto no se ha podido comprobar debido a que muchas veces es difícil en estos niños que tienen compromiso motor y como vemos, auditivo y de la fijación de la mirada, es muy difícil evaluar el grado de inteligencia que estos niños puedan llegar a tener. Entonces, el kerníterus es un diagnóstico que se hace desde el punto de vista anatomopatológico. Esto es producto de una encefalopatía crónica y permanente con secuelas clínicas, ¿no? Esta patología tiene 10% de mortalidad y 70% de los niños quedan con morbilidades permanentes a largo plazo y de distinto grado. El riesgo de kerníterus ocurrirá siempre que los niveles de bilirrubina superen los 20 miligramos en la primera semana de vida y que no ha sido tratado oportunamente. Para que haya esta patología siempre existen antecedentes de riesgo, como por ejemplo la asfixia, el muy bajo peso al nacimiento, que es 9.500, acidosis metabólica con pH por debajo de 7.15, hipoxemia, hipotermia, hipoproteinemia, albúminas menores de 2.5 gramos, insuficiencia respiratoria, prematuridad, hemólisis, sepsis y otras sustancias que pueden competir con la albúmina podrían ser consideraciones que debemos valorar a la hora de decidir qué niños pueden requerir tratamiento temprano, rápido, oportuno, ¿verdad? Entonces, en el plan de estudio de un niño con ictericia se basa en 3 partes: el interrogatorio, el examen clínico y el laboratorio. Esta es una orientación para decidir qué niños deben hacerse el examen de bilirrubina. Este es un homograma de examen en el que se divide el cuerpo en 5 zonas, creo que eso lo conocemos bastante. Sin embargo, recordando un poco, tenemos que saber que generalmente la bilirrubina es un pigmento que va a pigmentar el cuerpo en sentido cefalocaudal, y que cuando también se resuelve, la resolución es caudocefálica. Entonces, lo primero que se pigmenta en un bebé con hiperbilirrubinemia será la cara, y va a descender progresivamente de tal forma que cuando la bilirrubina ya está en plantas de pies y palmas de manos, lo más probable es que esté por lo menos entre 20 o más. Sin embargo, es necesario reconocer que esos niveles clínicos no siempre guardan relación exacta con los niveles séricos.
nos sirve tal vez como una orientación para poder decidir en qué bebés hacemos o valoramos los niveles séricos de bilirrubina, ¿no? Eso es lo que acabo de decir. Hay que evaluar si hay signos específicos de hiperbilirrubinemia, como actividad hemolítica, niños que están por ictericia muy temprana o que están muy pálidos porque están hemolizando y en lugar de verse histéricos se ven pálidos. Hay hepatosplenomegalia, o a lo mejor son niños que están ya recibiendo fototerapia pero que los niveles siguen incrementándose, ¿no? Hay enfermedades asociadas como sepsis, hay hematomas, equimosis, vómitos, son bebés que están en ayuno, etcétera. Entonces todas estas serán datos que nos van a ayudar a evaluar. Medir la bilirrubina transcutánea sería seguramente lo ideal y lo primero que debemos hacer en todo niño que sospechamos que hay hiperbilirrubinemia. Para eso existen ya en nuestro medio muchos equipos en los bilirrubinómetros que son muy prácticos para hacer un despistaje rápido de qué bebés pueden necesitar hacerse el dosaje serio. Conocer el grupo sanguíneo y el factor es importante. Creo que la mayoría de nuestros hospitales ya lo tiene incluido dentro de lo que es la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Podemos ya desde ahí saber si existe o no incompatibilidad con la mamá. Ahí sabemos que el grupo de riesgo es el grupo materno, ¿cierto? O positivo en la mamá es un grupo de riesgo si es que el hijo es A o B. Así como si la madre es RH negativo, sabemos que ese niño tendrá más riesgo de ser hiperbilirrubinemia por hemolis, ¿cierto? Entonces, hay que medir la bilirrubina en aquellos niños que tengan condiciones de riesgo y que clínicamente también los impresiona, que pueden tener bilirrubina por encima del que corresponde para su edad. El test de Coombs siempre es necesario cuando existe este antecedente de riesgo. Un niño con ictericia que tiene el antecedente de incompatibilidad, ya sea de grupo o de factor, para ellos es mucho más importante hacer el test de Coombs. Que si existen condiciones de riesgo, pero el test de Coombs directo es negativo, es decir, al que se le hace el bebé es negativo, pues deberíamos hacer el test de Coombs indirecto para poder confirmar. Esta, forma parte de una batería de exámenes que debemos pedirle a todo recién nacido que tiene hiperbilirrubinemia y que está requiriendo tratamiento para llegar a conocer la causa de esta hiperbilirrubinemia, que incluye una batería completa hematológica, ¿no? Podría ser que necesitemos de repente descartar infecciones u otras patologías, ¿no?, que puedan condicionar hiperbilirrubinemia. Generalmente debemos empezar por descartar lo más común. Si es una ictericia temprana, probablemente lo que tengamos que descartar pues sea incompatibilidad del factor, ¿no? Y si es una más tardía, otras enfermedades. Las mediciones de bilirrubina transcutánea se correlacionan casi siempre de manera lineal con los valores séricos. Como ya dijimos, se pueden usar de manera fácil como una forma de tamizar rápidamente en nuestras visitas en alojamiento conjunto, en la consulta ambulatoria, ya que cuando estamos hospitalizados puede ser mucho más apropiado medir los niveles séricos. Un equipo de medición transcutaria de bilirrubina, que seguramente que muchos de los establecimientos ya lo tienen, sencillo, hay que medir sobre la piel del bebé. Cada uno de estos equipos tiene, digamos, métodos de medir. Algunos usan ventanas que pueden ser cubiertas para evitar que el efecto de la fototerapia, si el niño ya la recibe, que le quite la sensibilidad de esta forma de control, ¿no? Entonces, yo creo que estos equipos son útiles para hacer un tamizaje rápido de qué niños pueden necesitar hacer un dosaje serio. Entonces, para el manejo, lo que todos coincidimos es que hay necesidad de medir la concentración de bilirrubinas y llevarla a las tablas que ya la mayoría de los establecimientos tienen protocolizadas, ¿no?, para poder decidir en qué percentil se encuentra el nivel de bilirrubinas de este bebé y según esto
ajustarla y decir, este niño necesita fototerapia o necesita exsanguinotransfusión, ¿no? También es necesario que aquellos niños que no tengan niveles de fototerapia o no tengan niveles de exsanguinotransfusión, pero que tengan condiciones de riesgo, es posible que debamos tener consideraciones especiales con esos bebés. Algunas veces, por ejemplo, prematuros que tienen ictericia y que no han alcanzado niveles de fototerapia, iniciamos fototerapia porque en realidad son tan pequeños y sabemos que van a ser hiperbilirubinemia. Bueno, entonces el tratamiento de la hiperbilirubinemia se basa en 3 aspectos fundamentales: fototerapia, exsanguinotransfusión y fármacos. En ese orden tal vez yo creo que puede haber cambiado, sería fototerapia, fármaco y exsanguinotransfusión, porque cada vez se está dejando más de lado la exsanguinotransfusión. No sé sus establecimientos o la experiencia que ustedes tienen, cómo es con respecto a exsanguinotransfusión. Les cuento que aquí en el instituto, y hace muchísimo tiempo, que no hacemos exsanguinotransfusión. Habrá una por año tal vez. Y personalmente no me ha tocado ya hacer a mí exsanguinotransfusión. ¿Alguno de ustedes tiene experiencias de cómo está manejando la hiperbilirubinemia? Fototerapia, la mayoría con fototerapia, es cierto, nuestros hospitales cada vez están siendo actualizados en el equipamiento de estos instrumentos para fototerapia, ¿no? Sabemos pues que la fototerapia está basada en la capacidad de la bilirrubina para absorber un determinado, la luz de una determinada onda, que es entre 400 y 500, y que generalmente esta longitud de onda la proporcionan las lámparas de luz azul. Son eficientes para dar longitud de onda de esas características y por lo tanto la hace efectiva en el tratamiento. Esto era hasta hace un poquito de tiempo atrás. También la luz blanca tiene una longitud que puede ser efectiva para el manejo de la hiperbilirubinemia, pero definitivamente es menor en comparación a la luz blanca. Esto seguramente que ya va formando parte de la historia en algunos de nuestros establecimientos, en la mayoría seguramente, ya no usamos casi luz fluorescentes, ¿no? El mecanismo de acción de la fototerapia se basa en 2 mecanismos: la fotooxidación y la fotoisomerización. La fotooxidación, que hay una destrucción física de la bilirrubina en fragmentos pequeños que se hacen más polares y pueden ser excretados, y la fotoisomerización, que es la vía principal de expresión en la que la bilirrubina se conforma espacialmente de distinta manera y permite ser excretada como bilirrubina. Los tipos de luz: luz fluorescentes, lámparas halógenas y lo que ahora ya vamos teniendo, que son las lámparas LED, ¿no? Solo para mostrar lo que teníamos: fluorescentes, luz halógena, que es el tungsteno, y la otra de galio. Estas son las que en algún momento pudieron ser útiles y que tal vez en esta época todavía podrían ser útiles para aquellos niños que tienen ictericia o bilirrubinas altas, que están en rango de exsanguinotransfusión y queremos mejorar el efecto de la fototerapia, que son las mantas de fibra óptica, que podrían ir en el colchón, sobre el colchón, el bebé encima y sobre el bebé las lámparas de fototerapia que tengamos. Tenemos todavía en algunos lugares fluorescentes, en algunos lugares las halógenas y en otros lugares ya tenemos la LED. Entonces con eso podríamos multiplicar el efecto de la fototerapia y disminuir la posibilidad de hacer exsanguinotransfusión, ¿no? Las últimas son las de diodos emisores de luz, que son las LED, que son las que tienen un componente de fluido de galio. Estas tienen la ventaja de producir el mismo calor, son livianas, requieren bajo voltaje, tienen baja potencia, son portátiles y pues son bastante efectivas. Si se combinan con luz fluorescente o lámparas de halógeno o colchón de fibra óptica, su efecto se multiplica, como dijimos, puede ser muy provechoso. Un cuadrito comparativo sobre los fluorescentes, las lámparas de
halógenas y la LED, y según el tiempo vemos que la efectividad de las lámparas LED es mucho mejor, sobre todo cuando ya pasamos comuníquese con sala de operaciones. comuníquese con sala de operaciones. Vemos que estas lámparas tienen contra más horas de fototerapia, su efecto se va haciendo mucho más notorio en relación al encendido de comparación. La fototerapia del tipo de luz azul, con respecto a eficacia, bueno, en su momento la fototerapia de luz azul, de la fibra óptica o convencional, ¿no?, han sido demostradas ya desde hace mucho tiempo en eficacia, pero estamos viendo que en la actualidad las lámparas LED son mucho más eficientes. Se supone que la fototerapia debe producir una reducción absoluta del riesgo de sanguinotransfusión entre 10 y 17%, ¿no?, para evitar que los niveles de bilirrubina se eleven a rangos de sanguinotransfusión. Entonces, esto en realidad le da el valor a esta terapia. Sobre efectos adversos o colaterales a largo plazo o problemas en el neurodesarrollo, que es lo que siempre valoramos, pues no se han demostrado hasta el momento. Debiera haber, seguramente, la mayoría de nosotros hacemos enfoques de fototerapia como fototerapia simple, o sea, colocar la lámpara sobre el bebé, pero existe la fototerapia intensiva en la que podemos poner el bebé irradiado por todos sus contornos, ¿no?, mínimo el colchón de fibra óptica y la lámpara de fototerapia. Es decir, contra más irradiación le demos, las lámparas estándar producen una iluminación de 8 a 10 nanowatts por centímetro cúbico por superficie, nanómetros de superficie, pero la fototerapia intensiva puede dar hasta 35, ¿no? Esto hace que sea mucho más eficaz. No tenemos en todos los establecimientos posibilidad de hacer fototerapia intensiva, la mayoría de nosotros solo hacen fototerapia simple. Sin embargo, hemos visto que es efectiva igualmente cuando medimos los resultados. Con fototerapia intensiva se puede esperar una disminución entre 0,5 a 1 miligramo por decilitro por hora en las primeras 4 o 8 horas de fototerapia, lo que sería bastante bueno para un niño que ingrese, que está con bilirrubinas altas como para el rango de sanguinotransfusión, ¿no? Con el estándar hay una disminución que va entre 10 a 20% de bilirrubinas en las primeras 24 horas. ¿Hasta cuándo dar fototerapia? Pues hasta que los niveles estén por debajo de los rangos de toxicidad o cuando estén por debajo de los rangos normales, que podrían ser superiores entre 13 y 14. Hay que tener en cuenta que un bebé que está en fototerapia necesita estar bien hidratado, y es una de las cosas que generalmente se nos pasa. Calculamos el volumen de líquido que debe recibir el bebé, que es el basal para el día, y nos olvidamos de las pérdidas adicionales que tiene cuando un niño está en fototerapia, que generalmente es más o menos 20 centímetros por kilo día por fototerapia, que debemos darle adicionalmente si usted está, independientemente seguramente de que esté en una incubadora cerrada, en tal forma que tenemos que tener en cuenta que si el niño está en una cervocuna perderá mucho más calor, mucho más agua, ¿no? Entonces la hidratación es indispensable para eliminar la bilirrubina transformada y evitar la pérdida de peso y la hipoconcentración en estos bebés. Con respecto a la exposición al sol, que es una de las medidas que también tradicionalmente indicábamos, es cierto que la luz solar tiene una longitud de onda que puede ser aprovechada por su efecto. Dijimos que entre 400 y 500 se tiene 425, 475. Entonces, en teoría puede ser efectiva, pero la luz solar no está solita, ¿no? Entonces las otras
los otros efectos adversos que va a tener van a originar probablemente efectos indeseables para el bebé, como son la quemadura de la piel, sobre todo por los rayos ultravioletas, pero además que es un bebé pequeño, no puede estar desnudo y tampoco por mucho tiempo. Entonces, eso no es recomendable de ninguna manera, ¿no? Los efectos colaterales por fototerapia son bastante tolerables, son deposiciones blandas, erupciones maculares eritematosas asociadas a porfirinemia transitoria, hipertermia en algunos bebés, pero también puede haber hipotermia, deshidratación, síndrome de niño bronceado. Hay que tener en cuenta el uso de cortinas blancas que tienen función reflectante y que aumentan la eficacia de la fototerapia, eso se lo ha demostrado. Esto sobre todo para aquellas épocas en las que teníamos luz fluorescente, pero no sé si alguno de ustedes tienen las LEDs que vienen también con su cortinita. En algunas de las tablas que usamos antes, también esta, ¿no? Para ver los niveles de fototerapia, perdón, los niveles de bilirrubinas y en el rango que podían estar. Todo lo que estaba entre esto y este era para fototerapia, pero todo lo que estaba por encima de este era para examinotransfusión. Esta tabla es para niños que tienen entre 35 y 37 semanas, muy parecida a la que tiene Luzani también, que la hemos usado en la maternidad, todavía está en nuestra guía de protocolos. Sin embargo, pues igualmente hay muchos estudios que no hay grandes cambios en realidad, pero que es mucho más práctico porque actualmente estamos usando como guías fototerapia o de camino para decidir la examinotransfusión con las últimas guías de NICE, ¿no? Que son guías aprobadas para el año 2010. Esta es una de las tablas de las guías NICE. Esta es una curva para bebés a término, ¿no? De 38 semanas. Esta guía de tratamiento y manejo de la hiperbilirubinemia considera desde el prematuro muy chiquito, que es de 23 semanas, hasta las 38 semanas. Tiene una curva para cada edad gestacional. Es bastante práctica y realmente bastante útil. Tiene mucho sustento, así que nosotros la hemos adoptado en la institución. La examinotransfusión, que como ya dijimos, es una parte del tratamiento que ya no usamos con tanta frecuencia, prácticamente está desplazada por la eficacia de los equipos de fototerapia con los que ya contamos. Su mecanismo se basaba pues en la remoción de sangre del recién nacido, reemplazada por la sangre del donador. Su principal efecto, remover anticuerpos, corregir la anemia, ¿no? Y sustraer la bilirrubina del compartimento intravascular. Pero básicamente era remover anticuerpos y corregir la anemia. Y más o menos una muestra de cómo se realiza el procedimiento puede ser en un área de la misma sala de neonatología y ese intermedio, administrativo, preparar un ambiente estéril, ¿no? Necesitamos mínimamente 2 personas, cateterizar los vasos umbilicales, la vena y la arteria umbilical, ¿no? A través de la vena podemos introducir la sangre que vamos a recambiar, que se extrae por la arteria umbilical. La fórmula para el recambio nos debe dar siempre 2 volúmenes de sangre que el bebé tiene, dependiendo del grupo sanguíneo de la elección. Hay que saber pues que la examinotransfusión, o recordar, no es un procedimiento inocuo, tiene muchas complicaciones. En las primeras 6 horas, 3 a 4 por 1000 procedimientos puede tener un evento adverso grave como muerte. La morbilidad puede estar asociada a los efectos de los productos sanguíneos, trastornos metabólicos, trastornos hemodinámicos, y se presenta generalmente en 5 y 10%. Las complicaciones pueden ser de tipo vascular, como embolia, trombosis, riesgo de enterocolitis necrotizante,
cardíacas con arritmia, sobrecarga de volumen, ¿no? Metabólicas con alteraciones del potasio, sodio, hipercalemia, hipernatremia, hipomagnesemia, acidosis, hipoglicemia, hemorragias por sobreparinización, por la preparación de la sangre que necesitamos para hacer el recambio. El riesgo de infecciones siempre es latente, bacterianas o virales. Las iatrogenias son cosas que podemos esperar por mucha pericia que tenga quien ponga los catéteres, puede haber perforación de alguno de los vasos umbilicales. Otras complicaciones como hipotermia, poligloburia, anemia, enfermedad de injerto contra huésped, que es muy raro pero que podrían darse eventualmente, ¿no? Todo niño que tiene un nivel de bilirrubina por encima de 25 o que está dentro de la curva roja para el hiperbilirubinemia, pues es un bebé que va a entrar de sanguinotransfusión, cual sea su causa, ¿no? No hay ninguna limitación en este aspecto. No tratamos la causa, en esta patología no tratamos la causa, sino la hiperbilirubinemia, sea por leche materna, sea por hemólisis o por cualquier otra, debemos corregir la hiperbilirubinemia. Bueno, la exsanguinotransfusión pues, está indicada básicamente en aquel niño que tiene alto riesgo de hacer una encefalopatía por bilirrubinas, así que hay que tomar la decisión tan pronto como sea necesario luego de haber agotado la fototerapia, y aún así en la espera de que se deba realizar exsanguinotransfusión, el bebé debe recibir fototerapia intensiva. A nosotros nos ha dado resultado que cuando tenemos niños con niveles altos de bilirrubinas, pues colocamos doble equipo de fototerapia y la respuesta es bastante buena. El tratamiento farmacológico creo que solamente está resumido al uso de inmunoglobulina, que dicho sea de paso no lo tenemos. La dosis de inmunoglobulina intravenosa es de 500 miligramos por dosis, que se debe infundir durante 4 horas y cada 2 horas por un total de 3 horas. Eficaz para disminuir los niveles de bilirrubina en pacientes que tienen anemia hemolítica y que tienen un test positivo, ¿no? Ahora, esto no está al alcance de todos, en nuestro medio tampoco. Sin embargo, pues sí existe estudios de su efectividad, no hay todavía recomendaciones generales para su uso. Lo que sí tal vez sirva es siempre que tenemos un niño con hiperbilirubinemia, estar seguros de sus niveles de proteínas. Algunos niños podrían mejorar si mejoramos sus niveles de albúmina, si es que el riesgo es alto para encefalopatía. Después de eso, fenobarbital, solo tiene indicaciones muy precisas, por ejemplo, en el síndrome de Willis espeso, porque incrementa el flujo biliar a nivel canalicular, pero que si en algún momento antes estuvo siendo usada, pues en estos tiempos ya no. Bien, esto es una charla más de recordar sobre hiperbilirubinemia. Había dicho que era uno de los temas más comunes en neonatología, así que ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? En el caso que usted menciona de la bilirrubinemia por cercano a 25, y le ponen doble equipo para medir la bilirrubina, ¿cuánto tiempo esperan para hacerle una evaluación de bilirrubina? Nosotros, bueno, el dosaje de bilirrubina tiene que ser periódico y con intervalos más cortos si es que el niño tiene elevaciones de bilirrubina que están por encima o que están cerca de 0,5 miligramos por kilo por hora, ¿no? Entonces sí los hacemos muy estrechamente. Entonces, si yo tengo un niño que está en riesgo de hacer hiperbilirubinemia en rango de exsanguinotransfusión, le haremos cada 6 horas el dosaje de bilirrubina. Pero si ya él superó ese 0,5 por kilo, ese niño es candidato a exsanguinotransfusión. Más aún, nos es más fácil todavía. Si un niño tiene en la curva, que hayan protocolizado, porque eso es bueno siempre, ¿no? Tenemos protocolizado una curva para decidir el manejo de la hiperbilirubinemia. Si está en rango de exsanguina, se debe examinar.
en la espera, porque no siempre se tiene todo a la mano. Este niño va a recibir fototerapia intensiva en este caso. A veces nos pasa que el niño está a la espera de que consigamos la sangre del grupo, etcétera, y está en fototerapia intensiva. Llegó el control siguiente y los niveles están por debajo del sanguíneo, que es lo que nos sucede en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, eso es dependiendo realmente. Cada cuántas horas le hacemos bilirrubina va a depender de la severidad de la hiperbilirubinemia. Si es muy alta, pues le hacemos cada 6 horas. Y de repente justo aquí en el control anterior subió como está cercano a 0.5 por hora, entonces yo en este control que se lo puedo hacer a las 3 horas puedo estar demostrando. Pero fíjese que cuando usted tiene un niño que tiene niveles de bilirrubina tan altos, es posible que tenga factores de riesgo. Y en ese bebé no hay que esperar mucho. No hay que esperar mucho para poder recibir la examina transfusión. Que en realidad son los primos, ¿no? Una consulta, los mamás que vienen al consultorio, por ejemplo, vienen en el caso de los 25 días, 16, a los 30 días, 16, 15, habíamos dicho que hay una pero la ictericia por lactancia materna puede durar hasta 8 semanas. Entonces, claro, eso uno llega por descarte, porque no hay forma de comprobarlo. Pero sí descarte que no hay otras patologías asociadas, por lo menos la más común. Yo siempre recomiendo que por lo menos yo debo descartar que no haya una malformación de vía biliar. Porque el bebé que tiene una malformación de vía biliar, agenesia, de vías biliares intraohepáticas pueden llegar a ser cirrosis hepática en poco tiempo, si no la diagnosticamos temprano, ¿no? Sobre todo las extrahepáticas que pueden, con una cirugía, quedan bien, ¿no? Pero no es común eso. No es común. En realidad lo que hay que hacer es descartar otras patologías para poderlos quedar con la tranquilidad de que eso puede ser por leche materna. Hasta ahora todas nuestras guías van hasta los 7 días. Hasta los 7 días es el riesgo más alto para que haya mayor riesgo de impregnación del sistema nervioso central. Pero también es cierto que después de los 7 días, niveles muy altos, se deben tratar. Se deben tratar. Generalmente hemos tenido niños que tienen 10 días, como decía, tiene 10 días o un poco más, y tiene bilirrubina en 20 y tantos, y esos 20 y tantos le dan, caen en el rango de fototerapia. Porque si se dan cuenta, casi todas nuestras tablas tienen una meseta después del tercer día y medio. Y entonces, 7 días, entonces yo espero que si es una bilirrubina por leche materna, esto va a caer entre la cuarta a octava semana. Pero depende de fototerapia. Pero si está en rangos más altos, ese niño necesita tratamiento. Por eso decíamos que no importa cuál es la causa de la bilirrubina. Fototerapia. Estaba en riesgo de ese riesgo es mayor a menor edad. Cuando ya está más grandecito, es cierto que la barrera hematoencefálica puede no ser del todo impermeable. Después de la semana, pero el riesgo disminuye muchísimo. La recomendación es tratar la hiperbilirrubinemia en la edad que esté el bebé. Si hay hiperbilirrubinemia en rango de foto, estoy segura que con 12, 24 horas de fototerapia, y ojalá lo pudiéramos hacer de manera ambulatoria, estaríamos disminuyendo esos niveles de riesgo. Así como andar con el bilirrubinómetro, entonces le miden, lo ponen en fototerapia ambulatoria y estamos seguros de que pero falta un poco para llegar a ese nivel. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, respecto al uso de plasma flejo en esas situaciones en las cuales no tenemos la sangre disponible.
plasma fresco para bajar los niveles de bilirrubinas en un niño que requiere exsanguinotransfusión, pero si lo que necesitamos es remover anticuerpos, remover la bilirrubina, corregir la anemia, puede ser que tenga un efecto parcial, no tenemos experiencia en eso, ¿no? Lo único que puedo yo pensar es que el plasma fresco lo que hace es lavar, me va a dejar un bebé anémico, tal vez con menores niveles de bilirrubinas y menores niveles de anticuerpos que hemolicen sus glóbulos rojos. Pero no tenemos experiencia, tampoco lo he revisado, mentiría. Si nos cuenta alguna experiencia de eso, seguramente que podríamos enriquecernos. No, lo hemos usado en situaciones en las cuales no hemos tenido la sangre disponible para poder hacer la exsanguíneo en un bebé que estaba en rango, ¿no? Entonces, frente a ello y no queriendo que pase más tiempo por el riesgo de que pueda conllevar y llevar una encefalopatía u otros daños, lo hemos usado además justo con lo que usted mencionaba, con fenobarbital. Y complicaciones no hemos tenido, riesgo de anemia tampoco, pero sí, los resultados fueron que nuestros valores bajaron. Yo creo que sí van a bajar, pero anemia no creo que no haya podido, porque si reemplazas sangre por plasma, de todas maneras va a quedar anemia, va a quedar anémico el bebé. Ahora hay que tener en cuenta que el plasma fresco tiene indicaciones muy precisas y la exsanguinotransfusión no es su indicación. Considerando seguramente la edad gestacional del bebé, mientras más prematuro, el plasma fresco puede tener incluso otras complicaciones, ¿no? que pueden tal vez disminuir los niveles de anticuerpos, disminuir los niveles de bilirrubinas, pero originar otras complicaciones. Entonces creo que en esa situación, no sé, si la experiencia fue buena en ese momento, yo no podría decir que sea una alternativa que debamos usar de común. No. ¿Han tenido la experiencia de hacer 2 veces exsanguinotransfusión? Cuando hay rebote, pocas, y eso no en esta época. Antes, sí, mucho antes sí, pero en esta época no. Yo creo que el tema de hacer exsanguinotransfusión en repetidas veces o por segunda vez está seguramente asociado a que la fototerapia que debe ir paralela a eso no ha sido suficientemente efectiva. Sí se describe que hay rebote, pero muy raro que lo hayamos tenido. Y la recomendación es, si un niño tuvo una exsanguinotransfusión, pues hay que conservar de manera muy apropiada los catéteres, ¿no? Porque puede haber riesgo de rebote y necesitar un segundo recambio. Sí lo hemos tenido. ¿Alguna otra? Ya, un aplauso.